¿Cómo están? Bienvenidos a la reacción abierta del verano. Ya estamos dispuestos, vueltos de vacaciones, a analizar con ustedes lo más granado de la actualidad internacional y nacional. Empezamos hablando de España. Tenemos que hablar de esa presión migratoria que continúa en nuestras costas, no solo en Baleares y en Canarias, sino que ahora el foco, el punto de mira, está puesto en Ceuta. En Ceuta, después de que en las últimas horas medio centenar, alrededor de 50 personas, cruzaran a nado la playa del Tarajal en Ceuta y se mezclaran con los bañistas allí presentes, causando un auténtico caos y una auténtica dificultad a los agentes para intentar detener a esas personas que, como decimos, cruzaron de manera ilegal por la playa del Tarajal. El Gobierno ya ha puesto en alerta a distintas unidades militares ante el miedo de que ocurra algo parecido a lo que sucedió allá por 2021 en el mes de mayo. La Guardia Civil apunta a que la niebla habría facilitado que todas esas personas hayan decidido echarse al mar y decidir entrar, como decimos, en nuestro país a través de la playa del Tarajal. La situación en nuestro país este verano ya saben que es insostenible, las llegadas continúan, son masivas en Canarias, también en Baleares, mientras el Gobierno intenta desbloquear esa negociación para que se puedan repartir de manera obligatoria los menores no acompañados que llegan a nuestro país. Como decimos, ahora mismo este va a ser uno de los puntos calientes en este curso político, con las miradas ahora puestas en Ceuta. La playa del Tarajal se ha convertido este fin de semana en el escenario de una nueva oleada migratoria. Decenas de inmigrantes marroquíes consiguieron llegar a nado a esta playa ceutí e hicieron saltar las alarmas de las fuerzas de seguridad, quienes tuvieron que desalojar la playa ante el asombro de los bañistas. La tensión aumentó cuando uno de los agentes fue apedreado y tuvo que ser trasladado al hospital. El autor aún no ha sido identificado. Autoridades ceutíes aseguran que desde el sábado 19 inmigrantes han sido trasladados a centros de acogida que, por cierto, están al límite. Superan el 422% de su capacidad y el presidente de la ciudad autónoma exige una intervención inmediata del Gobierno. Canarias también está colapsada y la crisis migratoria se agudiza cada día más en las islas. Según datos del Ministerio del Interior, del 1 de enero al 15 de agosto han llegado a España 31.155 inmigrantes ilegales. Esto supone un crecimiento del 66,2% respecto al mismo periodo del año pasado. Pero sin lugar a dudas, la peor parte se la llevan las islas. Las llegadas en Canarias han aumentado un 126,1% frente al año pasado, lo que significa que a sus costas han llegado ya 22.304 inmigrantes ilegales. El presidente canario, Fernando Clavijo, asegura que las islas están a punto de colapsar y cree que lo peor puede llegar en otoño. El pasado viernes se reunió con Pedro Sánchez, quien le prometió 50 millones de euros para contener esta crisis migratoria. Sin embargo, para Clavijo esta ayuda es insuficiente. Dice que no le vale el dinero y exige un acuerdo de país para modificar la ley de extranjería. Pues más adelante seguiremos hablando de la inmigración aquí en España, en la mesa política, pero tenemos que irnos fuera de nuestras fronteras y tenemos que hablarles de Rusia y Ucrania, que continúan con su fuego cruzado cuando ya se cumplen 2 años y medio de la guerra entre ambos países. En las últimas horas hemos conocido que Rusia ha vuelto a bombardear distintos puntos en Ucrania, distintas ciudades. Una de ellas ha sido Kiev. El objetivo nuevamente han sido instalaciones eléctricas. El balance de muertes, el balance de heridos también lo hemos conocido en las últimas horas. Los bombardeos han dejado 3 muertos en las regiones de Lusk, Dnipro y de Zaporilla. Y ojo, porque en Kramatorsk ha muerto un periodista de origen británico, miembro de la agencia Reuters, y varias personas han resultado heridas. También eran miembros de la prensa británica que se encontraban alojadas en uno de estos hoteles. Y Rusia acusa a Francia de querer coartar la libertad de expresión tras la detención del fundador de Telegram, de origen ruso, cuyo nombre es Pavel Durov. El gobierno de Putin cree que Francia, como decimos, busca coartar esa libertad de expresión, busca cerrar Telegram, después de que en las últimas horas este hombre haya sido detenido cuando pisaba suelo francés. Él es nacional francés, junto al resto de su equipo de seguridad, cuando decíamos que descendía en un aeropuerto de Francia. En estos momentos, bueno, pues son muchas las personas en Rusia, diputados, senadores, grandes magnates que están pidiendo la liberación de esta persona,
que, como decimos, está en medio de una investigación por facilitar a través de su aplicación de mensajería instantánea, una de las más populares en estos momentos junto a WhatsApp, por facilitar varios delitos, entre ellos delitos contra menores y delitos de fraude. Estaremos muy pendientes de lo que pasa con esta investigación, con esta supuesta quiebra de la libertad de expresión después de esa detención del fundador de Telegram. Y también estamos muy pendientes de lo que pase en Oriente Próximo. Ya saben que en las últimas horas ha habido un fuego cruzado entre Israel y Hezbollah. Estamos, como decimos, muy pendientes de lo que allí pueda pasar. Algunos hablan de una escalada sin precedentes en Oriente Próximo. Todo tiene su origen en las últimas horas. El país hebreo, Israel, bombardeó lanzaderas de Hezbollah en el sur del Líbano para presuntamente prevenir un ataque como represalia a la muerte de uno de sus grandes líderes militares hace unas semanas en Beirut, en la capital del Líbano. Hezbollah, por su parte, presume de haber lanzado nada más y nada menos que 300 drones, que 300 cohetes en las últimas horas contra Israel. Allí la situación, como decimos, es muy crítica. Este verano todo parece haber estallado por los aires y parece que esas negociaciones que se están llevando a cabo en el Cairo entre Hamás, entre Israel, siguen colapsadas, no llegan a buen puerto, mientras, como decimos, la escalada continúa en Oriente Próximo. Bueno, para conocer todos los detalles, el mejor análisis de lo que está sucediendo en esta guerra que parece que no tiene fin, nos acompaña hoy un día más Felipe de Basa, que es profesor de la Universidad Rey Juan Carlos. Felipe, muchas gracias por acompañarnos esta noche. Buenas. Bueno, ¿qué balance haces tú, o mejor dicho, qué lectura haces tú de este fuego cruzado entre Hezbollah y entre Israel? Irán habla de que Israel, después de no haber podido contener esos 200 cohetes que llegaron, está perdiendo fuelle. La lectura que hacen otros es que Israel quiere detener esas negociaciones que se están llevando a cabo en el Cairo, porque siempre que parece que llegan a buen puerto se meten en algún nuevo conflicto, ¿no?, con sus enemigos allí en Oriente Próximo. ¿Cómo crees que va a ser las próximas semanas allí? Dos o tres consideraciones. La primera es que hay que tener en cuenta, y lo hemos dicho en estos mismos micrófonos en alguna ocasión anterior, que Irán, en cierta manera, es una potencia de drones. Todos los usuarios de drones y aquellas personas que nos estén viendo que hayan pilotado un dron con fines recreativos o simplemente para hacer fotografías o hacer vídeos, pues tienen en mente que China es la potencia de drones por los drones de DJI u otros drones como EHang, que son aquellos drones que pueden llevar personas. Pero en cuanto al tema militar, Irán ha dejado claro que es una potencia de drones y que incluso ha suministrado tecnología a Rusia. Por tanto, el primer elemento en el análisis de estos breves minutos es decir que los drones en el tablero de juego pues no es que sean precisamente Israel el número uno, o sí, pero que su contrincante Irán también lo es. Quiero decir esto porque, claro, todo el mundo tenía o tendía a pensar que Israel era la gran potencia militar regional, pero claro, cuando metes los drones en el escenario de juego y las relaciones que hay entre el Hezbollah e Irán y las propias declaraciones de Irán, pues ya, por lo menos en este aspecto, hay que dejar claro que Israel ya no es el número uno. La segunda cuestión, y también es algo que adelantamos en estos micrófonos, lamentablemente, es que en este conflicto inicial de Israel con el Hamás, pues la franja de Gaza ha quedado como un solar. Y por tanto era previsible que si el escenario bélico continuaba, pues que este escenario se trasladara a otro punto. ¿Por qué? Pues porque la franja de Gaza ha quedado como un solar. Claro, ahora ya hemos visto que se ha trasladado a otro punto. Se ha trasladado al norte, entra el Hezbollah, entra Irán con algunas declaraciones y entran otros territorios. ¿Cuál es el gran peligro de esto que hemos visto en las últimas horas? Que escale, como se está diciendo, a un conflicto regional. No sé si eres de los que considera que Hezbollah va a proseguir en los próximos días con estos ataques. Ellos dicen que ahora están evaluando si efectivamente han cumplido con esos objetivos como parte de ese plan de represalia por haber asesinado a su líder militar. Ellos mismos han dicho que no quieren una escalada de ese conflicto, entonces parece que no queda muy claro cuál va a ser su respuesta en los próximos días. Por parte de Hezbollah, por parte incluso hasta la propia Irán, pues no están interesados en el conflicto crezca porque puede tener puede producir resultados impredecibles, incluso ir a una hecatombe. Pero ahora vamos a ponernos del otro lado. ¿Y qué es lo que pasa en Israel? Israel es una democracia, es la única democracia que hay en la zona y cuando el conflicto acabe, pues previsiblemente habría que ir a elecciones. Y claro, si hay que ir a elecciones, también previsiblemente, y es otra hipótesis,
el propio Netanyahu podría perderlas. ¿Qué pasa si Netanyahu pierde las elecciones? Pues que se abre un calvario judicial para él por todas las causas que puede tener encima de la mesa, incluso causas antiguas por algunos temas de corrupción. ¿Qué es lo que estamos viendo dentro a día de hoy del gobierno de Netanyahu? Pues que el ministro de Defensa, Gallant, y el ultranacionalista ministro de Seguridad Nacional, que es también ministro de la Policía, Ben Gvir, pues ya están teniendo altercados entre ellos. El ultranacionalista porque insiste en romper el status quo que hay con los rezos en la mal llamada explanada de las mezquitas. Digo mal llamada porque solo hay una mezquita, que es la mezquita de Al-Aqsa, que es como se le conoce, que es la parte o la explanada del antiguo templo. Y por otro lado, pues también insiste en otros encuentros, también en redes sociales, con el propio ministro de Defensa. ¿Por qué es importante señalar esto? Porque hay que recordar que una de las causas por las que empezó, o una de las causas que escaló este enfrentamiento latente entre Israel y el Hamas, fue precisamente que a los muy pocos días de Netanyahu formar gobierno, el ultranacionalista Ben Gvir, al que me acabo de referir, rompió este status quo con un paseo por la explanada de las mezquitas. Por tanto, panorama incierto, problemas dentro del propio gobierno de Netanyahu y escenarios impredecibles en cuanto a las propias posturas de Israel. Felipe, ¿tú tienes algún tipo de esperanza en esas negociaciones las que Estados Unidos está actuando como mediador en estos momentos en el Cairo? Porque aquí lo que vemos es que día a día se ponen unas condiciones sobre la mesa, pero no acaban de llegar a buen puerto, ¿no? No sé si tú crees que esto va a llegar a algún lado o que el conflicto se va a tener que solucionar por otras vías. Bueno, pues como todo ciudadano del mundo, lo que queremos es que las guerras se acaben. Pero claro, ¿qué tenemos enfrente por parte de Estados Unidos? Tenemos un liderazgo incipiente de Kamala Harris que necesita tener algo encima de la mesa para consolidar ese liderazgo electoral frente al candidato Trump, que todos también conocemos. Por tanto, lamentablemente, pues es un conflicto que mientras siga abierto, pues hay gente a la que le viene muy bien, y quiero decir, personas a título individual. Entonces, no sabemos qué puede pasar. Ojalá esto se acabe, pero, como digo, los indicios, y puedo estar totalmente equivocado, pero los indicios apuntan a que no va a ser un cierre inmediato y, desde luego, un cierre total. Hablamos de la otra guerra, la de Rusia y Ucrania. Hemos conocido nuevos ataques rusos en las últimas horas. Ucrania parece que va ganando posiciones también en esa frontera con Rusia, pero ellos insisten que hasta que no puedan usar las armas occidentales de largo alcance en cualquier punto de Rusia, esa guerra no va a llegar a su fin, no van a derrotar al enemigo. No sé si tú crees que esa autorización por parte de Estados Unidos o de Occidente va a llegar en algún momento, o también esta es una guerra cuyo fin está estancado, cuya solución. Sí, es una guerra que lamentablemente, y lo dijimos al día siguiente de empezar la guerra, que la guerra o terminaba en 48 horas o que la guerra se iba a cronificar, como se ha demostrado. Otoño será un punto significativo con las elecciones en Estados Unidos, y veremos si el próximo presidente o presidenta del país pues da un golpe encima de la mesa y les dice a los dos: oye, esto hay que pactar. Lamentablemente el presidente Zelensky tendrá que pactar, pues no estar probablemente en las fronteras iniciales, a ver cómo también se digiere eso en el occidente. Pero yo, desde luego, y esto no dejan de ser augurios, y nadie sabe lo que va a pasar, porque por eso son conflictos y son situaciones muy complicadas, pero los indicios apuntan a que hasta el otoño no habrá clarividencia. También es verdad que estamos ya a finales de agosto, viene el mes de septiembre, en septiembre se activan un montón de cosas y puede ser que en octubre, noviembre empecemos a ver alguna solución, pero en cualquier caso la guerra, para que no siga cronificada como la está, pues necesita un cerrojazo y una solución que sea un tema de 24 o 48 horas. Bueno, pues Felipe de Basa, estaremos muy pendientes y seguro que contamos con tu análisis próximamente. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros, un saludo. Bueno, y bárbaro lo que está pasando también en Afganistán, donde el gobierno de los talibanes ha lanzado una normativa para mermar aún más el papel de las mujeres en este país. Como parte de esa normativa, las mujeres tendrán prohibido que su voz se escuche en público y no podrán enseñar su rostro en ningún momento. Esta normativa, como decimos, que ha sido aprobada cuando se cumplen 3 años del gobierno talibán, les prohíbe mirar a los ojos a cualquier hombre que no sea su pariente.
Una vuelta más de tuerca contra las mujeres en Afganistán, que siguen viendo cómo sus derechos continúan recortándose. Ahora quieren quitarles literalmente la voz. Las mujeres ya estaban prácticamente borradas de la vida pública, pero ahora además se prohíbe escuchar el sonido de sus voces, es decir, no podrán hablar en público, ni cantar, ni locutar delante de un micrófono. Se trata de la nueva ley sobre el vicio y la virtud que los talibanes en el gobierno de Afganistán han hecho pública hace pocos días. Una ley de moralidad que endurece la represión contra las mujeres con un documento de más de 100 páginas, donde se establece como necesario que se cubran el rostro y el cuerpo para evitar causar tentación, por lo que no deben llevar ropa atractiva, ajustada o que revele la forma de su cuerpo. También se prohíbe que usen cosméticos o perfume con el fin último de evitar que imiten los estilos de vestir de las mujeres no musulmanas. Pero estas no son las únicas prohibiciones que los talibanes han impuesto a las mujeres en estos 3 años que llevan en el poder. Destacamos algunas otras. Ya no pueden estudiar en escuelas y universidades, lo tienen prohibido. No pueden reír en voz alta ni usar zapatos de tacón que produzcan sonido al caminar. Tienen prohibido montar en autobús o taxi sin su pariente cercano como padre o marido si ya lo tiene. Y no pueden asomarse a los balcones de sus casas ni ser vistas a través de las ventanas. Atrocidades difíciles de digerir, pero con esta novedad terminan así las pocas opciones que las mujeres tenían para sociabilizar fuera de casa. Ahora ya no podrán hablar en público. Y en Venezuela, el opositor Edmundo González denuncia una citación sin garantías por parte de la Fiscalía del país caribeño, que le está investigando a él y a María Corina Machado por varios delitos relacionados con la publicación de unos resultados alternativos en una página web que, como saben, le daban la victoria al candidato opositor en las últimas elecciones del pasado 28 de julio. Edmundo González insiste en que la única salida es una verificación internacional e independiente y rechaza ese fallo del Tribunal Superior de Justicia, del Tribunal Supremo, que hemos conocido en las últimas horas y que daba la victoria a Nicolás Maduro. Y en esta misma línea se ha manifestado también en las últimas horas la Unión Europea, que pide la entrega íntegra de esas actas de las últimas elecciones presidenciales en el país caribeño. Hoy hemos escuchado al ministro de Exteriores, a José Manuel Álvarez, que no descarta nuevas sanciones de Europa a Venezuela, aunque rechaza, no acaba de dar la victoria al candidato opositor, Edmundo González. El Gobierno de España tiene una posición muy clara desde el mismo 29 de julio, y es que nosotros no vamos a reconocer ningún resultado electoral si no se exhiben las actas de todas las mesas y pueden ser verificadas por la oposición y por los organismos independientes para ello. Lo que nosotros estamos centrados, nosotros y todos los europeos, es en propiciar una negociación y un diálogo entre el Gobierno y la oposición, para que se respete la voluntad democrática de los venezolanos. Bueno, y entre tanto en Venezuela continúa una represión sin precedentes, la que el gobierno de Nicolás Maduro se estaría cebando especialmente con los menores y con los estratos más humildes. En las últimas horas hemos conocido la desaparición de una periodista de la oposición. Su nombre es Ana Carolina Guaita, es del diario La Patilla, muy crítico, como decimos, con el chavismo. Se le ha perdido la pista desde el pasado 20 de agosto y con ella ya son 8 los reporteros que han desaparecido desde las elecciones del 28 de julio. Su hermano ha estado hoy en los micrófonos de una emisora aquí en España. Todavía no tenemos información de ella, no conocemos su paradero. Por supuesto, la angustia crece día a día que pasa. Ahora no tenemos información de dónde está detenida, de qué se le acusa. El secuestro parte de que el día 26 de julio, 2 días antes de las elecciones, notifican a mi padre que van a detenerlo por él ser colaborador y miembro del comando de campaña de Edmundo González y María Corina Machado. ¿Saben que la Organización Mundial de la Salud advierte de los riesgos sanitarios de beber agua desmineralizada? ¿Qué quiere decir esto? Pues que parece ser que beber aguas de muy baja mineralización o muy bajo residuo seco no es bueno. Y nos han estado contando permanentemente todo lo contrario. Menos mal que Agua Sierra Cazorla nos informa de todo esto de forma adecuada. Un ejemplo, tomando 2 litros de agua Sierra Cazorla aportas a su organismo en torno al 30% de las necesidades de magnesio. Creo que saben de sobra las bondades de este mineral.
mineral. Agua Sierra Cazorla tiene 41 miligramos por litro de magnesio y 401 miligramos por litro de bicarbonatos. El bicarbonato tiene además un gran valor digestivo, además de ser un gran alcalinizante. De ahí que Agua Sierra Cazorla tenga un pH de 8,1 y solamente 1,3 miligramos de sodio por litro. Yo creo que no existe otra igual. Saben además que elaboran con la base de esta misma agua refrescos de naranja y de limón también, sin azúcar y sin gas. Sin duda son los más saludables para toda la familia. Y ojo que también tienen la bebida isotónica Evo 2 con muy poco azúcar, que es idónea para los deportistas más profesionales. Ya saben entonces qué agua deben beber. Agua Sierra Cazorla, no lo duden. Pues ya estamos de vuelta en la reacción abierta del verano y es momento de presentar a la mesa política y a los invitados que me van a acompañar durante esta noche de verano. Benjamín Santamaría, que es periodista de OK Diario, economista de profesión. Sí, muchas gracias y buenas noches. Y estás trabajando ahí en el área de economía de este diario. Así es. Y tenemos también con nosotros a Luis Suñer, que es miembro de Acción Laboral y miembro de Acción Liberal, y economista. Sí. Buenas noches. Pues muy buenas noches, encantado de estar aquí de nuevo. Bueno, pues seguimos en verano, pero cada vez tenemos noticias más frescas. Ya saben que queda muy poco para que se reinicie ese curso político que va a estar marcado sin duda por el caso Begoña Gómez. Después de unas semanas de parón, el juez Peinado ha retomado hoy las declaraciones de 4 testigos que han aportado o que van a aportar mucha luz en los próximos días sobre las actividades profesionales de Begoña Gómez. Hoy además publica El Confidencial que la cátedra de Begoña Gómez manipuló un concurso público, lo amañó para adjudicar a dedo un contrato a la consultora Deloitte sobre ese famoso software que crearon varias empresas y del que presuntamente después se apropió Begoña Gómez. Vamos a verlo. El juez Juan Carlos Peinado ha reanudado este lunes la causa contra Begoña Gómez. El magistrado ha tomado declaración como testigos a 4 personas clave. La directora de Guacalúa, Leticia Laufer, quien reconoció en el Senado que su compañía abonó 1.700 euros para el patrocinio del Africa Center, pero negó que su relación con Gómez facilitara el rescate de Air Europa. También ha declarado ante el juez el consejero delegado de Barrabés, Luis Miguel Ciprés. A ellos se suma el CEO de Reales Seguros, Ignacio Mariscal, y el subdirector general de la Fundación La Caixa, Marc Simón Martínez. Y al tiempo que los testigos siguen declarando ante el juez, seguimos conociendo informaciones sobre Juan Carlos Barrabés. Y es que el empresario dice haber dirigido tan solo 3 clases en 2 años en el máster que codirige la mujer de Sánchez. Por cada clase, el empresario cobró 150 euros. Y ojo porque las actuaciones de Begoña Gómez siguen bajo lupa. Este lunes hemos conocido que organizó un concurso fantasma con el fin de adjudicar a dedo un contrato a Deloitte. Tal y como puede observarse en documentos de la Complutense, la secretaria personal de Begoña Gómez dio tan solo 24 horas a 3 empresas para presentar ofertas a un contrato menor de 14.999 euros y Deloitte fue la única que formuló una propuesta. De esta manera, la mujer del presidente evitó la celebración de un concurso público por apenas 1 euro. En cualquier caso, las declaraciones de este lunes llegan después de que el juez Peinado haya permitido dar acceso a las partes de las grabaciones de la declaración de Pedro Sánchez del pasado 30 de julio. Bueno, pues luego comentaremos todas estas novedades del caso Begoña Gómez, pero antes me gustaría hablar con Jorge Buxade, que es coordinador jurídico de Vox, que ejerce la acusación popular en este caso de Begoña Gómez y que hoy ha estado presente en todas esas declaraciones que hemos mencionado en esta pieza que acaban de ver. Jorge, muchas gracias por atendernos. Muchísimas gracias, espero que hayáis pasado un buen verano y en realidad es que el curso político ha empezado hoy. Yo creo que es la idea fundamental, ¿no? El curso político ha empezado donde terminó aquel día 1 de agosto, con las últimas declaraciones tomadas por el juez Peinado. Quedó pendiente, por supuesto, las citaciones al consejero delegado del Grupo Barrabés y por eso se citó el día 26 de agosto y aún quedan muchísimas pruebas y muchísimas testificales que practicar. Y en el camino, pues la querella infame de Pedro Sánchez utilizando la abogacía del Estado contra el juez Peinado y un registro domiciliario acordado por el juez Peinado en el domicilio y empresa de Barrabés. Y siguen surgiendo las informaciones que acreditan que hay indicios racionales
que hay motivos más que suficientes para continuar la instrucción y esclarecer todos los hechos. Hoy vosotros habéis podido estar presentes, estáis siguiendo muy de cerca este caso, habéis podido escuchar algunas de estas declaraciones. No sé si nos puedes contar o adelantar algo de lo que allí habéis presenciado, si arroja algo de nueva luz a este caso. Yo creo que han sido declaraciones muy largas. Debo decir que, como todo el mundo sabe, yo soy el coordinador jurídico de Vox, pero la defensa letrada personal la está llevando Marta Castro, fundamentalmente porque el juez Peinado decidió, al haber varias acusaciones populares comparecientes, más la Fiscalía, las defensas, que solo pudiera entrar en la sala, digamos, uno solo de los letrados, y lo está haciendo Marta Castro. Han sido declaraciones muy largas que se han prolongado durante varias horas, 2 horas más de lo que inicialmente su señoría había previsto, y por tanto con muchísima información que tenemos que analizar, ver las eventuales contradicciones y sobre todo pues seguir tirando el hilo, uniendo esas testificales con la declaración, con los documentos que ya obran en la causa, para continuar el esclarecimiento de los hechos, llamando a nuevos testigos y, en su caso, determinando en qué modo circunstancias como las que hemos visto tienen consecuencias penales. Por ejemplo, lo relativo a la información que daba efectivamente el Confidencial sobre esa contratación pública es un auténtico escándalo político. ¿Qué pensaríamos de cualquier funcionario de un ayuntamiento que hubiese acudido a esa artimaña de, en primer lugar, fijar un precio, los 14.900 euros, para configurarlo como un contrato menor, y segundo, algo absolutamente inaudito, que es que se dé menos de 24 horas a las empresas llamadas a licitación para que presenten sus ofertas? Es evidente que haya una clara voluntad de atribuir ese contrato a esa empresa, y que, por tanto, eso tiene que tener sus consecuencias, y habrá que preguntarse por qué motivos, con qué finalidad, qué podía esconder, más allá de la ilegalidad en sí, que es evidente de esta contratación con Deloitte. Jorge, en las últimas horas el juez Peinado ha permitido a las partes acceder a esa, no sé si llamarlo declaración, no declaración, de Pedro Sánchez antes de las vacaciones. Vosotros os quejabais a la salida, yo lo recuerdo, de que no se os había permitido estar presente en ese momento en la Moncloa. No sé si tú has podido visionar esas imágenes, si hay algo que quieras comentarnos, o el silencio de Pedro Sánchez ya lo decía todo. Claro, yo creo que es que cualquier estudiante de Derecho sabe que el silencio tiene consecuencias jurídicas. Desde los tiempos del derecho romano, donde se aplicaba ese principio que ha pasado a nuestro vocabulario de el que calla otorga, hasta otras teorías jurídicas de que el silencio, quien se calla, pues ni afirma ni niega. Bueno, tiene consecuencias jurídicas, hay toda una doctrina sobre los efectos del silencio. Lo más importante de lo relativo a si los 2 minutos de la declaración de Pedro Sánchez están en poder de las partes o no, lo más importante es ver cómo la Fiscalía se convirtió otra vez, como está haciendo a lo largo de todo el proceso judicial, en un instrumento de Sánchez, en el abogado defensor de Sánchez y de Begoña Gómez, porque lo que es realmente inaudito es que se pretenda que una prueba judicial que está en el sumario no pueda estar a disposición de las partes, no solo de las partes acusadoras, también de las defensas. Lo que pretendía la Fiscalía es que el juez cometiese una ilegalidad para intentar, no se sabe qué, pues que todos los españoles puedan conocer que el señor Sánchez hizo lo que hizo, que es ampararse en esa dispensa legal de no declarar contra su propio cónyuge cuando el cónyuge está encausado en un proceso judicial. Eso es algo que todo el mundo sabe, y supongo que es simplemente el ego de ese personaje que es Pedro Sánchez, cuya perfil psicológico está ya perfectamente trazado, de no quererse ver a sí mismo en determinados medios de comunicación pues haciendo esa declaración ante el juez. Por eso le puso la querella, porque es una querella no contra el juez Peinado, es una querella contra cualquier juez de España, advirtiéndole: si me llamas a declarar, si persigues de algún modo mis actuaciones personales, familiares o de partido, voy a ir a por ti. Y hemos visto durante todo el verano cómo los medios del régimen se han lanzado a esa campaña personal de desacreditar, de silenciar al juez Peinado, como lo han hecho en muchísimas ocasiones con todos los jueces valientes y los jueces buenos.
Supongo, Jorge, que tendréis que, como me comentabas antes, analizar en las próximas horas esas últimas testificales, pero no sé si descartáis o si existe la posibilidad de que pidáis la imputación de Pedro Sánchez, como llegó a deslizar Santiago Abascal antes de las vacaciones. Yo creo que la eventual imputación de Pedro Sánchez es algo que está en el posible escenario, pero creo que hay muchísimo más que practicar, hay muchos documentos que se han requerido y que tienen que estar en autos, hay muchas declaraciones testificales que hemos pedido como Vox y como acusación popular unificada y que quedan aún por decidir si el juez si se practican o no, y a pruebas incluso ordenadas en el ámbito documental, ordenadas ya por el juez y que tienen que traerse a los autos. Son muchos documentos, son muchos expedientes, son muchas declaraciones, hay contradicciones y por tanto primero hay que hacer ese seguimiento y si a la luz de lo que conocemos, de toda la información y la prueba que obra en el expediente, y es lo que quiso decir Santiago Abascal, a Vox no le va a temblar, por supuesto, el pulso. Nosotros no vamos a establecer ninguna distinción. Pedro Sánchez es el presidente del gobierno, pero por encima de todo es un español como cualquier otro y está sujeto al imperio de la ley, al cumplimiento de la norma, el respeto a nuestras instituciones y a nuestras normas. Y si de alguna forma ha podido cometer un delito en esta causa de ese caso Begoña, que es ya el caso Moncloa, porque la clave es que hubo reuniones en Moncloa y ha sido ya reconocido por varios de los que han declarado como testigos y sin embargo ni Begoña ni Pedro, que eran los dos que estaban en esas reuniones, han querido declarar, pues no nos temblará el pulso. Ya le hemos puesto varias querellas a Pedro Sánchez y por tanto si es necesario imputarlo, si tenemos datos, indicios, pruebas suficientes para imputar a Sánchez, así lo solicitaremos, pero queda mucho por hacer aún. Bueno, pues estaremos muy pendientes del transcurso de este caso. Jorge Buxade, gracias por atendernos. Muchísimas gracias a todos vosotros. Bueno, pues estas son las últimas novedades del caso Begoña Gómez, que como ya decía el coordinador jurídico de Vox, va a dar mucho que hablar en las próximas semanas. Benjamín, vosotros en OK Diario habéis estado informando mucho de este tema, ya sé que no es de tu sección, por así decirlo, pero seguro que tendrás alguna opinión, ¿no?, de cómo puede ir en las próximas semanas. Yo lo que veo, sobre todo, me parece que hay una cosa que no se está teniendo en cuenta, voy a tirar para el terreno económico, ¿no? Y es la enorme hipocresía de la izquierda, de esta nueva izquierda del siglo XXI, ¿no? Es decir, tenemos el único país que tiene el Partido Comunista gobernando. Y mientras tiene el Partido Comunista gobernando, tiene presuntamente a su presidente haciendo negocios por debajo de la mesa con empresas, con la burguesía. Dios mío, si Marx levantara la cabeza, ¿eh? Y por el otro lado, haciendo concesiones a la burguesía catalana. ¿Qué clase de izquierda es esta? Se preguntaría uno de esos que decían que obreros del mundo, uníos, ¿no?, en contra de esa clase explotadora. Entonces yo lo que veo es que si realmente estas son las aspiraciones que tiene la izquierda española, si la izquierda española cree que esta es la forma de ser de izquierdas, dando privilegios a uno y haciendo contratos o acuerdos por debajo de la mesa para beneficiarse personalmente, pues yo creo que los votantes de izquierdas tendrían que preguntarse si realmente están votando a lo que ellos creen y sus convicciones, ¿no? De verdad que, insisto, creo que estamos ante la izquierda más hipócrita de toda la historia ahora mismo. Sí, este tema ahora Pedro Sánchez tiene varios frentes abiertos, varios viajes previstos, pero desde luego ya vemos que hoy, como bien decía Jorge, ha empezado el curso político y han empezado a salir nuevas informaciones en los periódicos, ¿no? Con lo cual yo creo que es un tema que le va a dar más de un dolor de cabeza a Pedro Sánchez. Sí, bueno, desde que se inició el caso, pues ya se advirtió un torrente de irregularidades, ¿no? Y demuestra, por un lado, esa sensación de impunidad, ¿no?, con la que tenían o que tienen, ¿no?, pensando que pueden cometer todas estas irregularidades sin que nada ocurra, ¿no? Y además, bueno, pues pensando que tienen detrás a todos los resortes del Estado, ¿no?, a la Fiscalía General, a la Abogacía del Estado, en fin, al Tribunal Constitucional y a todo lo que pueden, ¿no? A mí particularmente lo que veo es, digamos, cómo tratan de confeccionar, ¿no?, un mundo de ficción, ¿no? Es decir, pues una gran profesional y aquí no ha pasado nada, para esconder la realidad, ¿no? Y la realidad es que hay muchas irregularidades, gente involucrada, ¿no?, tanto buscadores de rentas como el señor Barrabés, ¿no?,
o funcionarios de la universidad, ¿no? Pues encantados de, digamos, de prestarse a esto con tal de poder progresar, ¿no? Profesionalmente. Veremos a ver en las próximas semanas, hay varias fechas clave, la Audiencia de Madrid se va a pronunciar sobre el posible archivo de este caso o no, y también en Madrid se va a llevar a cabo una comisión de investigación en la Asamblea de Madrid sobre esa cátedra de la Universidad Complutense, que por cierto es de lo que más está dando de hablar, ¿no? Esa cátedra, ese máster de Begoña Gómez. Y por otro lado está el hermano de Sánchez, ¿no? También imputado, y te quiero decir, es que aquí están saliendo por todos lados, ¿no? Yo creo que si esto sucede en otro país, o sea, sería un escándalo absoluto y habría dimisiones, ¿no? Aquí sabemos que no dimite nadie, nunca ha dimitido nadie, entonces vamos a seguir esperando a la nada, vamos, hasta que los propios votantes socialistas se den cuenta de lo que están votando realmente, ¿no? Que es todo lo contrario de lo que ellos piensan y lo que ellos creen. Está el caso efectivamente del hermano de Pedro Sánchez, el caso de Begoña Gómez, pero este no es el único caso de corrupción que afecta al Partido Socialista. Muchos ya no se acordarán, pero había un caso muy vinculado también a ese rescate de Europa, que es el caso Koldo, que dio un vuelco la semana pasada con la publicación por parte del actual ministro de Transportes, del actual Ministerio de Transportes, mejor dicho, el que hoy dirige Óscar Puente, sobre lo que sucedió durante la pandemia en ese ministerio. Ojo que este informe señala directamente al exministro José Luis Ábalos y le concede un papel muy activo en todo lo que sucedió. Dentro de los detalles novedosos que aporta esta investigación se habla de que José Luis Ábalos cambió un pedido a la empresa Soluciones de Gestión, ya saben, la empresa de la que se recibieron varias comisiones, duplicó, como decimos, un pedido de mascarillas de 4 millones a 8 millones en solo 38 minutos, o sea, las irregularidades no se le escapan a nadie. Lo más curioso es que de ese lote de mascarillas la mitad no llegaron a ser recibidas por parte del Ministerio de Transportes. ¿Qué sabemos en las últimas horas? Bueno, la reacción de José Luis Ábalos no se ha hecho esperar. Él dice que va a defenderse y que esa actitud buenista que estaba teniendo respecto al Partido Socialista podría cambiar en las últimas horas. Él habla de que es una investigación totalmente paralela, totalmente subjetiva, que el que debería estar enjuiciándole es un juez y no Óscar Puente. Y bueno, pues estas son las últimas novedades de ese caso que, como decimos, va a dar mucho que hablar y que el Partido Socialista quiere estar ahora poniéndole toda la responsabilidad a José Luis Ábalos, que ya parece que tiene poca defensa que dar. No sé qué os parece este caso, desde luego bastante interesante esto que aporta esta auditoría de Óscar Puente, del nuevo Ministerio de Transportes, que puede ser interesada también, ¿no? Como echamos las culpas a los anteriores y nosotros nos lavamos las manos. Sí, o sea, es extraño que lo que hablábamos antes, que en un mundo en el que ellos quieren crear, ¿no? de ficción, donde no ha ocurrido nada, de repente pues sí aparezcan, o sea, sí, digamos, hagan la confesión de que se practicaron irregularidades. En mi opinión, pues el problema está en que no es solo Ábalos o Koldo, sino todos los funcionarios cercanos que estaban en ese momento, que en el momento en que vayan a testificar ante un juez, pues van a contar lo que ocurre. Entonces yo creo que se anticipan en este caso, ¿no? digamos, a confesar, ¿no? las irregularidades o, bueno, o el delito, por así decirlo, en previsión de que iba a ser, de que iba a verse claramente, ¿no? una vez que testificaran los funcionarios, ¿no? que participaron en el asunto. Ábalos hasta ahora estaba en un segundo plano, el que ocupaba todos los titulares era su asesor Koldo, pero esto podría dar lugar, ojo, a una imputación del socialista, ¿no? Claro, pero yo entiendo que, digamos, ahí no nos vamos a pisar la manguera, ¿no? entre bomberos. Entonces, Ábalos también tendrá sus informaciones que pueden causar daño, ¿no? Entonces, entre ambos, bueno, entre Ábalos y el Partido Socialista, ¿no? pues había un pacto, ¿no? de no agresión, ¿no? Y ese pacto pues puede que haga aguas, pero precisamente por eso, porque ellos han dado cuenta que no van a poder esconder fácilmente todo lo que ocurrió. Lo que desde luego no se creía nadie era que el exasesor de Ábalos pudiera obrar solo y no hubiera una persona detrás, como se está demostrando ahora, ¿no? Que Ábalos no supiera nada de este asunto. Hombre, eso evidentemente forma parte del relato, ¿no? Es decir, vamos a echarle la culpa que encontramos por aquí y ahora, pues como se está desbordando el asunto, vamos a echarle la culpa a Ábalos. Esto desde luego es un aviso a todos los que tienen cargos en el Partido Socialista.
¿no? Es decir, si ustedes saben algo o han participado, aunque sea medianamente, en algo, es un aviso que hay que darle a todos los que tienen cargo en el Partido Socialista, salgan ya y hablen porque le van a echar a usted la culpa de absolutamente todo, ¿no? Es decir, ahora mismo tienen la oportunidad los cargos socialistas que son conocedores de alguna cosa por ahí de salir y contarlo antes de que sean ellos los culpables, ¿no? Porque si el Partido Socialista traiciona una vez, puede traicionar las veces que haga falta, ¿no? Es lo que está demostrando públicamente. No, efectivamente, eso es lo que un poco es el proceso que estamos viendo, ¿no? No solo en el caso de Begoña, pero en este caso en particular, ¿no? Que es todos los funcionarios que intervinieron, que serán próximos al partido probablemente, pues se ven en riesgo, es decir, que sin la protección, digamos, del partido. Entonces, bueno, pues todo esto lleva a que tengas que anticipar tu jugada, ¿no? Es decir, lo que yo quería esconder, pues ahora mirad cómo soy transparente y lo saco, ¿no? Y bueno, pues al señor Ábalos yo creo que esto le ha pillado a contrapié. Pues sí, menuda manera de empezar ese curso político. Bueno, otro de los asuntos que sin duda va a marcar, como decimos, esa vuelta de vacaciones, es ese pacto entre Esquerra y el Partido Socialista a cambio de la investidura de Salvador Illa, que no sabemos ya muy bien cómo nombrar, si concierto económico, si cupo catalán o si financiación singular. Con esta terminología tuvo sus dudas. Hace una semana María Jesús Montero, la ministra de Hacienda, ya descartó que se tratara de un concierto económico como el vasco o como el navarro, y enseguida se le tiraron encima todos los líderes independentistas, asegurando por parte de Esquerra que podrían tumbar los presupuestos si ese concierto no viese la luz. En las últimas horas hemos visto a primeros espadas socialistas matizando esas palabras de María Jesús Montero y diciendo que efectivamente esa financiación singular va a llegar a buen puerto. También hemos escuchado en las últimas horas al líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo. Ya saben que ha estado apartado de la vida política después de que le tuvieran que practicar una operación. Él decía que este pacto con Cataluña no era otra cosa que una forma de tirar abajo la Constitución española y que iban a hacer un frente común todas las comunidades autónomas presididas por el Partido Popular para acabar con esta financiación singular. Vamos a verlo todo. Poco a poco el verano llega a su fin y los políticos, al igual que el resto de los españoles, vuelven a retomar sus obligaciones. Con la llegada de septiembre arranca el nuevo curso político, el cual estará marcado una vez más por Cataluña y su financiación singular. El punto gracias al que el PSC y Esquerra llegaron a un acuerdo para la investidura de Illa y por el que el resto de España una vez más se revolvió. El Estado de las Autonomías cuenta en la actualidad con dos regímenes fiscales. Por un lado, el de las regiones forales, como el País Vasco y Navarra, y por otro el del resto de autonomías. Hasta ahora, porque aquí entra el denominado cupo catalán. En el sistema fiscal que el propio gobierno ha pactado con los separatistas, se permitiría que Cataluña recaudase todos sus impuestos y se quedase con toda esa recaudación. ¿Y esto qué provocaría? Principalmente un agujero de más de 14.000 millones de euros en las arcas del Estado. Para que se hagan una idea, esta cifra supera el gasto total en defensa y equivale al 23% del gasto público en educación. Este nuevo sistema de financiación para Cataluña supondría además un cambio en el sistema de pensiones, una subida de impuestos y una fuerte pérdida de recursos. ¿Pero qué dicen desde el Ejecutivo? Pese a todo, María Jesús Montero se niega a llamarlo concierto económico. Nos encontramos ante un modelo que ni es un concierto económico ni es una reforma al uso del sistema de financiación. Unas palabras que han provocado el choque entre la vicepresidente primera y Josep Borrell. Pero un modelo en el que una comunidad autónoma tiene la capacidad de recaudar todos los impuestos y quedárselos y dar una parte a la Administración Central del Estado, eso en términos técnicos se llama un concierto. Alberto Núñez Feijóo, por parte de la oposición, ha reaparecido tras su operación por desprendimiento de retina, asegurando que esta nueva cesión a Cataluña es algo que tiene que frenar. El gobierno no es capaz de aprobar el presupuesto, pero sí es capaz de dar todo el dinero necesario a los independentistas para mantenerse en el poder. Estamos ante una nueva cesión que una vez más pagarían todos los españoles.
Bueno, y una cesión que todavía no sabemos cómo se va a materializar. Ya sabemos la contestación que ha habido por parte de las comunidades, tanto del PP como del Partido Socialista, a esta medida. Parece, ahora lo veremos más adelante, que el Partido Socialista ya prepara alguna triquiñuela para convencer a los varones más descontentos con esta medida, pero la forma en la que se materializará, muchos apuntan a que es algo que es contrario totalmente a la Constitución. Es difícil, ¿verdad, Benjamín? Bueno, no es que muchos lo apunten, es que tal y como publicamos en OK Diario, hay un informe interno de Hacienda, de técnicos de Hacienda, que advierten a María Jesús Montero que esto no cabe en la Constitución. Un informe interno dentro del propio Ministerio. Luego, los inspectores de Hacienda han salido, no ahora, llevan meses diciendo esto. Llevan diciendo que van a recurrir al Constitucional porque esto no cabe dentro de la Constitución. Los inspectores de Hacienda, los propios técnicos internos que hicieron un informe para María Jesús Montero diciéndolo. Y luego está el propio pacto. Es decir, ya no hace falta un informe de nadie. Si por un lado sale María Jesús Montero diciendo, bueno, esto es un poco más que una reformilla, y el propio pacto, que hay que leerlo, dice que esto es algo que va mucho más allá de una reforma, que es un cambio sustancial e histórico de las relaciones que tiene Cataluña con España, que eso es lo que dice textualmente el pacto, entonces estamos hablando de un cambio sustancial, es decir, de algo que seguramente se necesitaría para llevarlo a cabo, un cambio constitucional, ¿no? Pero bueno, como sabemos que a este gobierno le importa tanto la Constitución y desde luego la respeta tanto, como se ha visto con la ley de amnistía, pues esto es seguro que no se aprueba y que no se hace absolutamente nada, y esto es solamente para pasar un rato de discusión. Veremos a ver. Sí, bueno, también me gusta mucho mirar los hechos pasados para, digamos, llevarlo al presente y ver un poco por dónde van a ir las cuestiones. Por un lado está el lenguaje, ¿no? El lenguaje le han llamado convivencia, ¿no? El lenguaje socialista llama convivencia a lo que el lenguaje natural y normal llamamos cesiones, ¿no? Y pues entonces el lenguaje socialista, financiación singular, a lo que en el lenguaje normal pues vamos a llamar concierto, ¿no? O sea que tampoco hay que prestarle mucha atención a lo que diga María Jesús Montero, a sus palabras en particular. Pero lo que sí es verdad es que el Tribunal Constitucional al final está ocupado, ¿no? Como está la Fiscalía. Entonces, yo tengo mis dudas, ¿no? de qué resultado puede haber cuando haya un recurso de anticonstitucionalidad ante una posible, ¿no? Puesta en marcha de este concierto, ¿no? Yo creo que sí es verdad que tienen que pasar por una reforma de la LOFCA, ¿no? De la Ley Orgánica de Financiación de Comunidades Autónomas, y ahí es donde realmente va a saltar el problema. Porque el problema hasta ahora no le dábamos importancia. O sea, yo soy muy crítico, ¿no? con el concierto del País Vasco y el de Navarra. Y me dicen, bueno, es que está en la Constitución. Bueno, puede estar en cualquier lado. El caso es que ahí no lo notamos tanto, no notamos sus efectos, porque la contribución al PIB de esas dos comunidades es pequeña. Pero ahora si esto se pone en marcha, vamos a saber en qué consiste el concierto vasco, navarro, y en este caso el catalán, es decir, donde detraes una multitud de recursos, ¿no? que debieran ser utilizados para financiar cuestiones comunes, y bueno, pues hasta ahora ha sido simplemente, pues, digamos, comprendido y perdonado, ¿no? Porque aparecía, ¿no? en la Carta Magna, pero una vez que ocurre esto, vamos a ver exactamente la misma situación, ¿no? de recaudación de impuestos, de utilización de los impuestos para mi comunidad nada más, y luego de negociación, ¿no? con el potencial gobierno que salga de unas urnas, ¿no? para no tener que pagar, ¿no? Ha habido, como decíamos antes, mucha contestación dentro del propio Partido Socialista. Hemos visto a muchos varones que se han mostrado en contra de esta reforma supuestamente fiscal. Dentro de Sumar, incluso su propio coordinador económico se ha mostrado en contra, pero no sé si creéis que este tipo de rechazo verbal se va a traducir luego en un rechazo en el Congreso a la hora de reformar esa ley que tú mencionabas. Ya, bueno, yo me remito al líder de UGT, ¿no? A Pepe Álvarez es, ¿no? Donde dice, bueno, esto es fenomenal y a los demás os tenemos que subir los impuestos para poder compensar la situación. Entonces no tardaremos, yo creo, en ver a Lobato diciendo lo mismo,
Paje, bueno, ya sabemos cómo es, pero cualquier otro varón o digamos, o alto cargo en el Partido Socialista, hablando de las bondades de este nuevo sistema. Yo aún estoy esperando una oposición férrea dentro del Partido Socialista a la ley de amnistía, ¿no? Ya nos hemos olvidado de eso. Es decir, digo, el conjunto de la izquierda, estamos hablando de Sumar, de personas importantes dentro del Partido Socialista, que supuestamente dicen que se oponen a esto, pues vamos a ver, algunos se oponen porque son presidentes de comunidades autónomas y le gustaría tenerlo ellos, no por otra cosa, no por grandes ideales, y otros porque de cara a la galería pues puede quedar bien para rescatar algo de voto de la izquierda, ¿no? Porque es que, recordemos, estamos hablando de un partido, del Partido Socialista, y Sumar, que es el Partido Comunista de este país. Y ambos, que son la izquierda que hay aquí, no hay otra, se están vendiendo y están vendiendo al pueblo, tal como ellos dicen que hablan en nombre de él, a la burguesía, en este caso catalana. Es decir, que al final lo que estamos viendo es un cambio de paradigma. Y no es un cambio de paradigma porque la izquierda no se vendiera a la burguesía, no se vendiera al empresariado toda la vida, porque siempre lo han hecho, sino porque es que ahora mismo lo están haciendo a cara descubierta y delante de todo el mundo. Es decir, el pueblo que dice voy a votar a la izquierda porque es el que mira por mí, porque es el que me sube el sueldo, porque la derecha se asocia con las empresas y van en contra de los trabajadores, pues ahora mismo esas personas tienen delante de sí cómo esta izquierda que salva al pueblo y que siempre mira a favor de los trabajadores está cediendo sus propios derechos, los derechos de los trabajadores, a favor de unos señores ricos que viven a kilómetros de ellos, ¿no? Yo soy más prosaico que Benjamín, es decir, o sea, esto al final es cómo mantengo el poder. ¿Y cómo lo mantengo? Pues ¿quiénes pueden ser mis aliados? Sus aliados son los nacionalistas, ¿no? Los independentistas, y bueno, pues el votante socialista que no quiere, que aunque se hunda el mundo, nunca va a querer votar a la supuesta derecha, ¿no? Entonces va a ir en función un poco del mapa, ¿no? de voto, ¿no? Y de las posibles coaliciones, y entonces bueno, pues van haciendo cesiones, o sea, pero cesiones significativas, ¿no? a potenciales aliados. Está llegando a un extremo ya un poco injustificable, ¿no? Sí, es posible, pero bueno, veremos, ¿no? Bueno, este es un tema que desde luego va a poder rentabilizar a nivel electoral el Partido Popular. Ya les decíamos que el próximo 6 de septiembre está prevista una reunión de los varones de la que se pretende sacar un frente común contra esta financiación singular de Cataluña. Ojo, porque el Gobierno ya estaría preparado para lo que pueda venir por parte del Partido Popular y quiere ofrecer las mismas condiciones a esas comunidades que están gobernadas por los de Feijóo. Dentro de esas condiciones, dentro de ese concierto del que se va a beneficiar Cataluña, podría ofrecer a otras comunidades, como decimos, por ejemplo, la condonación de la deuda del FLA, que a ver qué varón del Partido Popular se niega a estas condiciones. Como informa el diario El Mundo, lo que pretendería ahora el ministerio que dirige María Jesús Montero es vender esto como una federalización, no como un reparto asimétrico de la riqueza, sino que todos se van a poder beneficiar de estas nuevas condiciones, como decimos, que van a ser ofrecidas al partido que gobierna en Cataluña. Veremos a ver en qué se materializa lo que dicen varios medios de comunicación, pero desde luego el Partido Socialista podría tener una baza aquí con el Partido Popular. Y me gustaría que viéramos también cuál ha sido la respuesta dentro de esos varones del Partido Popular de Juanma Moreno, del presidente de Andalucía, porque ha sido el primero en llamar a la movilización dentro de esta comunidad autónoma. Él se ha adelantado a ese inicio del curso político y en las últimas horas pedía a todos los andaluces, a los 8 millones de habitantes de esta comunidad, que salgan a las calles para protestar contra esa desigualdad que habría pactado Pedro Sánchez. Ha sido muy crítico, por cierto, Juanma Moreno con María Jesús Montero. Dice que cuando ella estaba en el gobierno de Andalucía lo que promulgaba era todo lo contrario, era una igualdad entre todas las comunidades. De hecho, ella propulsó varias medidas en esta línea y no entiende ese cambio de postura como decimos, de la ministra de Hacienda en las últimas horas. Muy crítico también ha sido con el Partido Socialista. Bueno, no sé cómo veis la postura del Partido Popular, si creéis que hay algún varón, por ejemplo, hablamos de comunidades muy pobladas como la Comunidad Valenciana, que va a poder resistirse a esta tentación, a esta seducción por parte del Partido Socialista. Bueno, yo creo que si esto es posible, claro. Sí, efectivamente. Primero, vamos a considerar que fuera posible, ¿no? Es decir, tienes comunidades que reciben transferencias
y comunidades que hacen transferencias, ¿no? Es decir, tienes a Madrid, bueno, Cataluña, Madrid o Baleares, que son las tres únicas comunidades que transfieren dinero al Fondo de Garantía de los Servicios Públicos Esenciales. O sea, no lo hace el País Vasco o Navarra. Perdón por ser tan digamos, tan crítico, ¿no?, con el asunto vasco-navarro, ¿no?, pero creo que es así. Y entonces, pues Andalucía tradicionalmente es una comunidad receptora de fondos. Entonces, es como si en la Unión Europea, cuando nosotros criticamos que Holanda o que, yo qué sé, pues un determinado país, ¿no?, no quiere transferir, no quiere aportar nuevos fondos para que se transfieran a los países del sur. ¿Por qué? Pues son países donde la transferencia de fondos funciona en el corto plazo, pero cuando se hace permanente al largo, pues vienen los problemas, ¿no? Y estos son los problemas que tenemos, ¿no? Es decir, el señor Moreno Bonilla pues va a protestar todo lo que pueda, porque al final necesita las transferencias, protestará la señora Guardiola en Extremadura, es decir, que en lugar de tener políticas, ¿no?, que digamos que hayan abordado el crecimiento, porque ya llevamos muchos años con este sistema de las autonomías, pues bueno, pues ahora me quejo porque no voy a recibir transferencias, ¿no? Ahora los emisores, pues lógicamente, pues yo creo que tendrán que hacer, digamos, tendrán que adoptar una posición de partido, ¿no? Es decir, Madrid, ¿no?, ¿qué va a ocurrir? Pues lógicamente yo en Madrid pues mantendrá la posición general del partido, con independencia de ser emisor o receptor, ¿no? Esta estrategia que estaría tejiendo María Jesús Montero de 17 comunidades con 17 modelos de financiación, Benjamín, yo creo que a todas luces es insostenible, ¿no? No, o sea, que no solo que es insostenible, lo dicen los inspectores de Hacienda, es que perjudica la lucha contra el fraude fiscal, impide que las autoridades se compartan información sobre personas que delinquen, crea 17 agencias diferentes, ¿no? Es decir, al final incluso han llegado a advertir que puede perjudicar la entrega de ayudas sociales, porque al final hay muchas ayudas sociales, creo que el ingreso mínimo vital, que digamos, el pago se gestiona a través de la agencia tributaria, ¿no? Si hay 17 diferentes, lo que va a hacer es burocratizar aún más eso y dificultar o, digamos, posponer muchos pagos de ayudas sociales a personas vulnerables. Bueno, esto es lo que dicen los inspectores de Hacienda, que desde luego son los expertos en esto, ¿no? Yo me fío de ellos. Es decir, al final, lo de siempre, ¿quién sale perjudicado? Pues salen los trabajadores. Cuando gobierna la izquierda, reitero, yo sé que he sido muy monotemático en este programa, pero cuando gobierna la izquierda, ¿quién sale perjudicado? La persona vulnerable y el trabajador. ¿Y quién sale beneficiado? Pues los empresarios amigos, o empresarios o burgueses, o los partidos, o los socios, o lo que sea, amigos de la izquierda, porque al final la izquierda lo único que quiere es mantener el poder y punto, a costa de todo el mundo. Bueno, yo simplemente permitidme un instante. Yo soy partidario del federalismo fiscal, o sea, llámale federalismo o llamémosle competencia fiscal. Es decir, para que cada comunidad... sí, bueno, dentro de o sea, lo primero que habría que hacer es separar cuáles impuestos son territorializables, por así decirlo, de cuáles no. Pero una vez que lo tienes hecho eso, es decir, pues ya entrar en competencia fiscal al final genera un incentivo para crear riqueza y para atraer ciudadanos. Entonces yo no soy tan crítico con la competencia fiscal, ¿no? Al contrario, creo que es buena. Y por un lado redunda en la bajada de impuestos en general, pero en otro caso redunda en que generes políticas que atraigan empresas y ciudadanos a tu región, tu estado, tu autonomía, llamémosle X, ¿no? Claro, lo que está vendiendo ahora un poco el Gobierno, más que ese cónclave general, sea que esto sean negociaciones unilaterales con cada comunidad autónoma y a cambio del apoyo al Partido Socialista. Efectivamente, esto es un sistema para comprar los votos para formar un gobierno. Esto no es un sistema que digas, no es que yo quiero velar por el común, ¿no? Por todo el país y quiero generar riqueza y buscar las fórmulas para que se generen. Esto es simplemente a ver cómo compro las alianzas.
Bueno, pues tenemos que hablarles también de Carles Puigdemont, que ha estado muy desaparecido en las últimas semanas. Aquí les contábamos el pasado 8 de agosto esa llegada después de 7 años fugado de la justicia a Barcelona. Ya saben que en ese momento en el que Carles Puigdemont consiguió fugarse de nuevo a Waterloo, colaboraron 3 agentes de los Mossos d'Esquadra, y lo que publica hoy el Diario del Mundo es que estos 3 miembros de este cuerpo catalán de policía han sido suspendidos, eso sí, de manera cautelar, hasta que la investigación, bueno, pues delimite cuál es el alcance de su participación en esa huida de Carles Puigdemont. Uno de los 3 suspendidos es la persona que le prestó el vehículo a Carles Puigdemont para fugarse de España. Como decimos, han sido suspendidos de las retribuciones correspondientes al complemento específico y a las gratificaciones por servicios extraordinarios. La dirección de los agentes considera que con su colaboración con Puigdemont incumplieron uno de los deberes esenciales de este cuerpo, que es perseguir a los delincuentes, y que además su actuación causó una importante alarma social y una repercusión pública importante. Bueno, no sé qué pensáis vosotros de la respuesta que han tenido los Mossos d'Esquadra en toda esta polémica en torno a la vuelta de Carles Puigdemont, si ha sido lo suficientemente contundente o si se ha lavado las manos al igual que lo hizo el Gobierno en su día. Yo me acuerdo de las películas donde aparecen los policías corruptos, ¿no? ¿Cuándo un policía es corrupto? Pues cuando ayuda al delincuente, ¿no? Si yo me dedico a ayudar a un delincuente, soy un policía corrupto. Y yo creo que un policía corrupto, eso de quitarle la gratificación adicional o qué tal, es simplemente parte del sainete, ¿no? Vimos un sainete con Puigdemont, con la policía, los Mossos d'Esquadra, ¿no? Que a mí me recordaba al inspector Clouseau, ¿no? el jefe de los mozos diciendo que se había escapado porque se había puesto un semáforo en verde. Entonces quiero decir que todo es tan ridículo que al final lo que aflora pues es simplemente pues que su intención y su idea era que Puigdemont pudiera venir y marcharse sin ningún problema. Y ahora, bueno, como vamos a tener todos los días a lo mejor algo de noticias, pues le quito la gratificación a 3. No sé. Sí, desde luego el Gobierno, del que se ha hablado mucho de su colaboración con esta huida de Carles Puigdemont, ya sabemos que depende ahora mucho de Junts en el nuevo curso político para aprobar los presupuestos, el techo de gasto, con lo cual esa colaboración, más allá de esa indiferencia de los Mossos d'Esquadra por parte del Gobierno, parece que está sobre la mesa, ¿no? Este es un asunto que va a poder explotar mucho en la oposición. Yo sinceramente, hablando de lo primero, del tema de la huida de Puigdemont, o sea, si alguien deja un coche, un policía deja un coche, eso significa que ese policía estaba enterado de antemano de toda la operación, ¿no? Y que me parece muy raro que solo se enteren 3 policías testimoniales, ¿no? Que no se comenten entre compañeros, oye, mira, va a venir este, ¿sabes? Bueno, no sé, quiero decir, me parece raro que solo se hayan enterado 3. Con lo otro, con el tema de Junts, yo no sé hasta qué punto realmente, esto es especulación pura, porque no lo sé, hasta qué punto realmente se puede llegar a un acuerdo para elaborar presupuestos. A mí me da la sensación de que la cosa está complicada y que, vamos, no es descartable unas elecciones antes de lo que la gente se prevé, porque realmente el hacer a Illa presidente de Cataluña, yo no creo que haya contentado mucho a Junts, y la situación tal y como está, tampoco creo que se preste a acordar la elaboración de unos presupuestos. No sé, ya digo que es pura especulación, pero no me extrañaría nada que a las vueltas de vacaciones comencemos a oír campanas de elecciones si no se aprueban esos presupuestos y si no se elaboran. Luis, ¿tú cómo lo ves? Al final, ¿Habrá adelanto de elecciones o no? Va a depender, creo, en mi opinión, del estado judicial de Puigdemont. Es decir, si al final no consigue, ¿no?, que se le aplique la ley de amnistía, pues él considerará que sus pactos con Sánchez no han llegado a buen puerto, y entonces a partir de ahí el apoyo desaparecerá, ¿no?, de manera que pueda competir, ¿no?, con RC luego por el votante nacionalista, ¿no?, independentista. De todas formas es muy arriesgado, porque qué mejor político que Pedro Sánchez, o sea, qué político mejor que Pedro Sánchez le puede ofrecer unas mejores condiciones a Carles Puigdemont que esas pequeñas cesiones que ha ido. Claro, pero al final las cesiones que él buscaba era poder volver. Claro. Si no puede volver, bueno, por ya lo el otro que día sea, pudo estar 3 o 4 días en Barcelona cenando y durmiendo por ahí. Sí, pero yo creo que eso no lo puede repetir de momento, muy frecuentemente. Entonces,
yo creo que va a depender más de si se aclara la situación judicial y bueno, pues para él, de manera que pueda volver y digamos, presentarse a las elecciones aquí y demás, y retomar su vida política aquí, o si no, yo creo, en mi opinión, creo que va a dejar caer. Además, yo veo un punto muy importante, que es que al final dentro del independentismo también hay una lucha, ¿no? Y yo creo que Junts, de alguna manera, tiene que diferenciarse de Esquerra, ¿no? Es decir, si al final somos lo mismo, votamos lo mismo, pues al final la gente va por lo de siempre, ¿no? Va a ir a por el original, que es Esquerra, ¿no? Entonces, yo creo que Junts necesita esa diferenciación, y esa diferenciación al final puede ser la oposición a Sánchez, porque dentro del sector del independentismo también hay mucha gente que habla con Sánchez, no es exclusivo del resto de España, ¿no? Entonces, puede ser que utilicen ese elemento diferenciador y además que le da también un matiz de mayor rebeldía que Esquerra, ¿no? Como Esquerra ya se ha vuelto un partido sistémico que está completamente pactando con el gobierno todo el rato. Nosotros somos más rebeldes aún, tenéis que votarnos a nosotros. Entonces yo creo que ahí puede tener una oportunidad, ¿no?, de oponerse al gobierno, de oponerse al gobierno de España, a Sánchez, y captar ese voto independentista, ¿no? Por eso yo creo que puede existir esa posibilidad. Bueno, en unos minutos volvemos de publicidad y seguimos hablando de este tema. No se muevan. Pues ya estamos de vuelta aquí en El Toro Televisión. Hablábamos antes de un posible adelanto electoral coincidiendo con la vuelta de vacaciones, y hoy tenemos los primeros sondeos electorales de lo que pasaría si los españoles acudiesen hoy a las urnas. Conocemos esta encuesta de NC Report para La Razón, que, ojo, sitúa al Partido Popular muy cerca de la mayoría absoluta, con casi 20 escaños más que las últimas elecciones que tuvieron lugar el pasado 23 de julio. Vemos que el partido de Núñez Feijóo, debido a estos últimos escándalos, debido sobre todo a ese pacto con Esquerra Republicana, lograría casi 160 escaños, que obtendría en parte del Partido Socialista y también de Vox. Vox vemos que pierde hasta 10 escaños en tan solo un año, según esta encuesta de La Razón. Pierde también, ojo, lo estarán viendo ahí en pantalla, debido a la irrupción de Se Acabó la Fiesta, el partido de Alvise Pérez, que irrumpió en el Parlamento Europeo en las últimas elecciones comunitarias y que lograría en el Parlamento español nada más y nada menos que 2 escaños. Vemos también que Sumar se hunde, pasaría de 31 escaños el pasado 23 de julio a entre 9 y 10, perdería prácticamente la mitad, y eso es, bueno, uno de los motivos por los que el Partido Socialista sigue fuerte, sigue, bueno, pues incluso podría lograr 2 diputados más que en las últimas elecciones. Entendemos que gracias a esa pérdida de escaños de Sumar, Podemos por su parte se quedaría en la mitad, logró 4, si no me equivoco, en las últimas elecciones, y se quedaría con entre 2 y 3 asientos en el Congreso de los Diputados. En el bloque de los socios de Pedro Sánchez prácticamente la cosa sigue parecida. El que saldría mejor parado sería Junts, que llegaría a entre 8 y 9 escaños, ahora tiene 7, pero ojo porque Esquerra caería a los 6 y ahora mismo tiene 7, pero ojo que en la pasada legislatura llegaron a 13. Bueno, pues esta es la lectura que hace este sondeo. Acaba de empezar el curso político, como decíamos al inicio del programa, aún queda mucho por ver, pero desde luego muy buenas expectativas para el Partido Popular en estos momentos, que lograría gobernar gracias al partido de Santiago Abascal. No sé si os parece fidedigna esta información que da hoy La Razón. ¿Cuáles son vuestras...? A mí me cuesta creer un poco que el BNG consiga 2, como gallego que soy, ¿eh? O sea, me parece que, no sé, muy mal estamos. ¿Cuántos tiene ahora? 1, ¿no? Uno, y ya son muchos. No, porque normalmente el BNG no tenía ninguno. Ha sido aquí unos años que ha empezado a tener un diputado. Me parece un poco... pero en las últimas gallegas subió mucho también, ¿no? Sí, bueno, pero al final el voto no es el mismo, y al final lo que ha pasado en Galicia, pues esto es un análisis que no tiene que ver ahora, pero lo que ha pasado en Galicia es que el Partido Socialista ha desaparecido completamente, no tiene líder, ¿no? Entonces el BNG ha absorbido todo ese voto de izquierda en las elecciones autonómicas. 2 me parece mucho. Como gallego, digo, viéndolo de distancia, me parece que el BNG tenga 2. No, es que estoy pensando, ¿no? Porque puede tener uno en Pontevedra, tal, pero no me coincide 2, no sé por dónde. En Orense y en Lugo no. No sé si os parece que esa subida del Partido Popular está un poco sobredimensionada, si realmente hemos visto con más fuerza a los de Feijóo, si ha sido algo coyuntural por lo del pacto con Esquerra.
Bueno, yo creo que efectivamente, o sea, en este momento se están acumulando una serie de cuestiones pues, de corrupción, o de posible corrupción, ¿no? en el entorno familiar, ¿no? Y no tan familiar de Pedro Sánchez, y bueno, pues todas estas cuestiones de ir continuando con las cesiones, ¿no? Yo con la amnistía, ahora es el cupo. Y eso, bueno, yo creo que se traduce siempre en una subida del Partido Popular, ¿no? Que también estas encuestas, salvo que hubiera una convocatoria de elecciones rápida, como hablábamos antes, al final son muy preliminares y queda mucho tiempo, ¿no? Yo creo que están muy digamos, muy contaminadas por la situación del momento. Ahora, si continúa el tema de corrupción y vemos los efectos que tienen las cesiones, pues yo creo que efectivamente este mapa puede ser bastante válido. Y que tarde o temprano va a pasar esto, es decir, aunque pasen 4 años más, 4 años menos, tarde o temprano, digo yo y espero que los españoles se den cuenta de lo que está haciendo el Partido Socialista, ¿no? Bueno, yo más que se den cuenta, yo creo que el punto de vista económico es fundamental en la decisión de voto. Es decir, cuando nos dicen todos los días que la economía va como un cohete, ¿no? Con una tasa de paro como hay y con una renta per cápita estancada, pues digamos, ahí pues el que un poco lo estudia pues es capaz de descifrar la realidad. Volvemos al tema de la ficción, ¿no? Y de que la economía va como un cohete. Pues el día que uno lo note, ¿no? Pues yo creo que habrá un movimiento bastante pronunciado en el voto. Ellos mismos lo han reconocido, ¿eh? Carlos Cuerpo salió, no me acuerdo, hace unas semanas, 2 semanas, diciendo abiertamente que esa recuperación económica de la que presume el Partido Socialista no ha llegado a todo el mundo, ¿no? Vamos, que es lo mismo que están diciendo todos los analistas, ¿no? Que realmente ese PIB y eso que está aumentando, esos datos tan positivos, realmente no ha llegado a la masa de la población. De hecho, el poder adquisitivo de la masa de la población ha caído, ¿no? Bueno, el PIB, en mi opinión, es un engaño porque contiene el gasto público. Claro. Entonces, si yo acudo a la deuda, me endeudo como nunca, ¿no? Claro. Y aumento el gasto público de la manera que lo aumento, pues bueno, el PIB aumenta, ¿no? Aumenta. Fondos, claro. Pero claro, hay que ver cuál es la composición del sector privado, que al final es el que lo va a sostener en el tiempo, versus el sector público. Entonces, yo creo que en un momento dado que no puedan acceder a tanta deuda, pues ya empezamos a ver los problemas. Y bueno, pues desde mi punto de vista va a ser fundamentalmente, digamos, económica la razón del cambio de voto, más que... Es curioso, no sé si podemos ver el mapa otra vez, esa reunificación de la izquierda en torno al Partido Socialista. Veíamos que iba menguando poco a poco Sumar y Podemos. Sin embargo, en el caso de la derecha cada vez lo vemos más fragmentado, ¿no? Veíamos por una parte al Partido Popular, que lograba mucho voto por parte... que robaba mucho voto a Vox, pero veíamos también que Vox se iba fragmentando entre el Partido Popular y la irrupción del partido de Alvise Pérez con 2 escaños en el Parlamento español. No sé cómo veis también esa convivencia por parte del Partido Popular y Vox, que ha sido complicada en las últimas semanas a cuenta de la inmigración. Si ese eventual gobierno entre ambos líderes podría producirse en España. Hombre, a mí me parece que quizás, quizás ese es uno de los motivos por el que a mí me hace sospechar que estemos cerca de unas elecciones. Quizás esos movimientos que hemos visto, ¿no? Quizás hayan sido una especie de estrategia de cara a poder diferenciarnos el uno del otro y poder cada uno captar nuestro propio voto diferente, ¿no? Es decir, yo al final me dirijo más a este público, tú a este, pero luego la verdad nos unimos, ¿no? Quiero pensar que es así, ¿no? Que realmente ha sido una especie de sacrificio, ahora nos sacrificamos para que cada uno se dedique a su público concreto, ¿no? A su target, que se dice, y luego, a la hora de la verdad, cuando el motivo sea fuerte, que es echar a Sánchez, los dos se pongan de acuerdo. Espero que eso sea así, vamos. Luego, no estoy de acuerdo en una cosa que has dicho, que dices, no, que todo se junta en el Partido Socialista. Hombre, lo que pasa en el Partido Socialista,
ha convertido en cada comunidad autónoma a por lo menos un partido, que es el propio Partido Socialista, ¿no? Yo estoy viendo a Bildu, RC, a Coalición Canaria, a BNG. Cada comunidad autónoma tiene un Partido Socialista personalizado, ¿no? Es verdad, como el caso de BNG que mencionabas en Galicia. Luis. Sí, bueno, yo efectivamente creo que ahora es el momento de ir, digamos, buscando tus nichos o tus bolsas de votantes. Y por eso tanto el PP buscará las suyas y como partido, digamos, de mayor tamaño y mayor tamaño electoral, pues irá tratando de ampliarlo hacia su izquierda, hacia su derecha y por donde pueda. Y en el caso de Vox, pues yo creo que hay más una búsqueda del votante, ¿no? Que se identifica más con el programa, ¿no? Y bueno, pues lo que intentará en todo caso es cerrar ese nicho, ¿no? para ese nicho de votantes para su beneficio. Ahora, efectivamente, ya cuando lleguen las elecciones y salgan los resultados, pues ahí ya se verá. Hemos visto al Partido Popular diciendo que si Junts, que si PNV, que si parece que ahora son buenos cuando siempre les han despreciado, ¿no? Pero bueno, es el juego, ¿no? Desgraciadamente, pues aquí tenemos un sistema electoral que premia a los nacionalistas, ¿no? Y entonces pues no les queda más remedio que ir buscando de dónde extraer los apoyos. Pero vamos, básicamente creo que efectivamente que veremos un movimiento, ¿no? A lo mejor entre el Partido Popular y el Socialista seguro, ¿no? Como tradicionalmente ha sido. Y y Vox, si mantiene su capacidad, ¿no? Entre 25 y 30, pues estará en disposición, obviamente, de prestar su apoyo, sí, ¿no? Si es necesario. Hablábamos antes de esos últimos rifirrafes entre Vox y el Partido Popular a cuenta de la inmigración ilegal. Ya saben que los de Santiago Abascal decidieron salir de los 5 gobiernos en los que compartían ejecutivo con el Partido Popular a cuenta del reparto de menores no acompañados. Me gustaría que viéramos estas imágenes que nos llegaban en las últimas horas de la playa del Tarajal, en Ceuta, donde decenas de inmigrantes ilegales, muchos de ellos menores de edad, llegaban a nado a las costas y se confundían con los bañistas que ahí estaban presentes. Contábamos antes que los agentes tuvieron graves problemas para poder identificar a estas personas porque se mezclaban con las personas que pasaban allí un día aparentemente normal de playa. Desde luego, la inmigración ilegal va a dar mucho que hablar en las próximas semanas. Vemos a un Canarias totalmente desbordado. También las llegadas a Baleares han sido muchísimo mayores que los últimos años y este tema va a dar mucho que hablar las próximas semanas. ¿Por qué? Porque sigue sobre la mesa esa reforma de la ley de extranjería para obligar por ley a repartir de forma solidaria a los menores no acompañados que lleguen a nuestras costas. Ya saben que la situación, especialmente en Canarias, es muy delicada. Me gustaría que viéramos ahora las últimas declaraciones que daba el presidente de Coalición Canaria, el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, que decía que si estos meses habían sido duros, lo que viene ahora en septiembre, octubre, noviembre, cuando el mar va a estar más calmado, va a ser una hecatombe. Dice que se podrían llegar a finales de año a tener unos 50.000 inmigrantes allí en Canarias, unos 50.000 menores no acompañados, y que urge llegar a un acuerdo con el Partido Popular para reformar esa ley de extranjería. ¿Qué dice el PP? Bueno, pues no parece muy partidario de esta vía, ellos han puesto sus condiciones. Lo que urgen en estos momentos es una conferencia de presidentes y ponen una serie de medidas encima de la mesa, pues para que descartar esta opción de la reforma de la ley de extranjería. Entre algunas de estas medidas de las que habla Alberto Núñez Feijóo están el incremento de las fuerzas de seguridad en la vigilancia de las costas, en concreto en la ruta atlántica, y crear un fondo de contingencia que sea suficiente. También hay dudas en estos momentos sobre la fórmula que va a elegir el Gobierno para esa reforma de la ley de extranjería, si será un decreto ley o será una proposición de ley, porque parece que ese decreto, que después debería ser convalidado en el Congreso, ya no es descartable por los miembros del Ejecutivo. Desde luego, un asunto que están sufriendo mucho en Canarias, que va a dar mucho que hablar en las próximas semanas y en el que parece que no hay acuerdo entre los dos principales partidos de gobierno. No sé cómo veis vosotros este asunto de la inmigración ilegal. Canarias, desde luego, está desbordado, ya lo decía en esa entrevista Fernando Clavijo, Baleares también, Ceuta hemos visto que también está viviendo una situación parecida y parece que tiene una difícil solución, ¿no?
Y bueno, cuando no eres, o sea, cuando eres permisivo respecto a la inmigración ilegal, porque no estamos hablando de inmigración legal, sino ilegal. Cuando eres permisivo ante lo ilegal, pues lo lógico es que tengas un efecto llamada, ¿no? Y bueno, pues este problema no ha ocurrido aquí. Nosotros llegamos tarde. Es decir, ha ocurrido en Francia, ha ocurrido en los países nórdicos, ha ocurrido en Alemania o ha ocurrido en Holanda, ¿no? En los Países Bajos. Y aquí, bueno, pues lo estamos viendo ahora. ¿Por qué? Pues porque el gobierno al final que tenemos es permisivo en este sentido. Entonces, no sabe a ciencia cierta cuál es el impacto electoral que tiene el ser más duro o menos respecto a la inmigración ilegal. Y lo mismo le pasa al PP, ¿no? El PP, el Partido Popular, no es capaz, ¿no?, de hacer una propuesta, ¿no?, digamos, que aborde el problema para tratar de reducirlo, porque tampoco sabe cuál es su impacto electoral. Pero bueno, el impacto electoral ya lo comento, es el que estamos viendo en Francia, en Países Bajos, en Dinamarca, en Alemania. Que es una subida de los partidos más conservadores, claro, que sin embargo en esa última encuesta tampoco parecía... Sí, pero que lo que buscan siempre es retornar al control de la inmigración, es decir, a la inmigración legal. Si no son países que estén en contra de recibir inmigración, sino de que son incapaces de sostener, ¿no?, con el estado de bienestar con millones de inmigrantes ilegales. Entonces, es un problema no solo sostener, sino que están empezando a tener problemas estructurales, o sea, quiero decir, de que Europa al final estructuralmente hay unos principios básicos, ¿no?, que es la libertad, que es el libre mercado o que es la igualdad ante la ley. Cuando eso se va deteriorando, pues entonces empiezas a tener otro problema, ¿no? Benjamín, ¿tú cómo lo ves? Pues yo creo que hacer una ley de extranjería que reparta o no reparta es tirar balones al futuro, ¿no?, y ya nos preocuparemos del tema más adelante. El tema de la inmigración es un tema muy difícil, ¿no? Es decir, y es difícil porque yo creo que hay que abordarlo de forma seria, sobre todo con diplomacia. Diplomacia en los países de origen y diplomacia en los países que atraviesan, ¿no?, por los que atraviesan esas personas que están llegando a España. Europa, en un momento en el que tuvo una crisis migratoria por el este, la arregló negociando con Turquía, llegando a acuerdos con Turquía para que Turquía gestionase las fronteras y no llegara a Europa. Aquí yo creo que hay que hacer lo mismo, pero de la misma manera que esto es un asunto comunitario, es un asunto de 27 países, porque los extranjeros una vez entran en todos lados, no entran solamente en España. Entonces, Europa tiene que comprometerse y tiene que utilizar la diplomacia para evitar esto. Hay que ir a esos países. Ojo, utilizar la diplomacia no significa, oye, ¿qué quieres? A ver, Europa tiene herramientas también para presionar. Tiene herramientas para decir, oye, bueno, no te voy a comprar más de esto, o no voy a negociar contigo en este... O sea, cuando hablo de diplomacia no digo ceder, no digo, oye, ¿cuánto dinero quieres por controlarme la frontera? No. Utilizar las herramientas que tiene Europa como conjunto, no digo ya solo España, porque digo esto es un problema comunitario, para acabar con esos flujos de personas que al final esas personas son las primeras víctimas, porque son las primeras víctimas que muchas veces se encuentran frente a situaciones, ¿no?, en el viaje, en situaciones de peligro de muerte, muchas veces fallecen en el camino, es decir, y luego también acabar con las mafias, que se habla muchas veces, ¿no? O sea, mafias que engañan y estafan a estas personas, y que, digamos, acordando con otras asociaciones que hay aquí en Europa, planean la entrada de estas personas para que no sea posible echarlas de aquí, ¿no? Es decir, esos acuerdos que hay con determinadas ONGs y con determinadas mafias, ¿no?, que llevan el barco hasta tal punto, luego los dejan allí y los recoge una barca de una ONG, pues eso también pues, puede acabar, por ejemplo, acabando con las subvenciones que se le dan a esas ONGs, por poner un ejemplo, ¿no? Es decir, es un tema muy complicado que tiene muchas aristas y que hay muchas personas involucradas. Entonces, ¿ley de extranjería? No. Ley de extranjería lo único que va a hacer es, bueno, vamos a repartir los que hay ahora y cuando haya 5 millones más,
pues ya no va a haber dónde repartir porque no va a haber sitio. Bueno, de todas formas, Benjamín, con esos menores no acompañados que ya están en España, esos en principio no se puede devolver a su país de origen, claro, ¿no? Sí, entonces esos de alguna manera hay que, pues supongo que apelando un poco a esa solidaridad, claro, repartirlos por las comunidades, pero claro, ahí está siendo un poco el origen del problema, ¿no? Entre todos los partidos. Pero es que el problema, aunque sea en estos momentos tenemos este problema, pero como desde luego hay que mirarlo lo solucionemos solamente así, el problema va a ser mucho mayor. Es decir, esto es simplemente pegar una patada al balón y ya lo miraremos el día de mañana. Evidentemente yo considero que lo que hay ahora, pues no va Canarias a ser responsable absolutamente de todo. Como digo, no es que solamente haya que responsabilizarse España toda, tiene que ser toda la Unión Europea, porque es un problema de toda la Unión Europea. Bueno, yo creo que el asunto de los MENAs yo lo separaría porque yo esta opinión la he manifestado ya aquí, que para mí el Estado no es tu padre, ¿no? Entonces, como no es tu padre, tus padres están en donde están en su casa y tienes que volver con tus padres. Y luego está la inmigración ilegal, digamos ya más tradicional, ¿no? de adulta, ¿no? Donde hay dos planos, o sea, para mí hay dos planos, uno el económico, es decir, hasta cuándo el Estado de bienestar, ¿no? es capaz de sostener, ¿no? a un número tan significativo de inmigrantes que no van a trabajar, ¿no? Que no van a encontrar un hueco en el mercado laboral. Y por otro lado está el otro plano, que es el plano que hablaba antes, más de integración, ¿no? Es decir, nos ha llevado muchos años, o sea, cientos de años, ¿no? llegar digamos, a compartir unos valores, ¿no? que hablaba de libertad o de igualdad ante la ley o los que sean, que digamos que no podemos poner en riesgo, ¿no? Entonces igual, o sea, tienes el problema también de integración y tienes que cuidar ambos, tienes que cuidar tanto el sistema económico, porque al final los que están van a ser los que pagan, pero a costa de empobrecerse. Y luego pues el que no genere, ¿no? una nueva sociedad, ¿no? digamos que te retrotraes a otras épocas, ¿no? El Partido Socialista está poniendo el foco en el reparto de menores no acompañados, acusando al Partido Popular de falta de humanidad, pero recordemos que no solo tiene que lidiar con el Partido Popular y con Vox, sino que también sus socios de Junts también se oponen a este reparto, ¿no? Son varios partidos con los que tienen que negociar. A mí me consta que están negociando, como decimos, con todos estos partidos, que quieren aprobar esta ley cuanto antes, pero ojo lo que venga en las próximas semanas. No es nada fácil este asunto. Bueno, creo, no sé si ha sido hoy o fue ayer, hay unas declaraciones del de Bildu, ¿no? Del de Bildu, diciendo, de Otegi, que no me salía el nombre. De Otegi, en el que dice que hay que controlar la inmigración en el País Vasco porque pierden la identidad nacional. Es decir, al final el partido de Otegi es un partido nacionalista y socialista, ¿no? Iba a hacer la comparación, ¿no? Entonces, ya ellos mismos están levantando la voz, ¿no? Diciendo, bueno, es que ahora resulta que hemos tenido que matar y que pegar un tiro en la nuca a un montón de gente para echarlos y digamos, y tener nuestro paraíso socialista y etnicista, y de repente, joder, se nos está viniendo un problema que no somos capaces nosotros de abordar. Entonces, o sea, que no solo tenemos el problema en Cataluña, ¿no? O sea, no solo tenemos las declaraciones, ¿no? de Junts respecto a la inmigración, sino que ya empiezan por los que esperábamos que no, o sea, por el llamado bloque progresista, ¿no? Mencionabas antes, Benjamín, que este tema hay que acotarlo en el origen. Vamos a ver, de hecho, os hacéis eco hoy en OK Diario, todos los viajes internacionales que tiene previstos Pedro Sánchez, porque están muy relacionados con el tema de la inmigración ilegal. De hecho, el presidente se va a mover los próximos días 27 y 29 de agosto, ahí lo están viendo, a una gira por África que le va a llevar a Mauritania, Gambia y Senegal, que son los principales partidos que están en estos momentos emitiendo inmigrantes a nuestro país. Después irá a Ecuador.
Ahí se supone que va a asistir a una cumbre iberoamericana y también acudirá a Brasil próximamente, en lo que queda de trimestre antes de finalizar el año, para una reunión del G20. También le veremos ahí en Nueva York para asistir a ese tradicional discurso ante las Naciones Unidas que dará, como decimos, Pedro Sánchez en esa Asamblea General de la ONU, y está previsto también que viaje a Asia, que viaje a Japón a lo largo de los próximos meses, antes de que termine el año. Estos son los planes de Pedro Sánchez, un Pedro Sánchez que ya hemos visto que en los momentos cruciales no suele estar muy presente en el Congreso de los Diputados. Mañana tiene Consejo de Ministros, pero va a tener ausencias muy notadas lo que queda de curso político. Bueno, pues veíamos ese tema de la inmigración, como decíamos, esos viajes de Pedro Sánchez a Mauritania. La última vez que estuvo allí anunció una entrega considerable de dinero. No sé si habrá algo más de diplomacia en esta... Claro, es que yo insisto que no es dar dinero, o sea, no es reconocer el Sáhara Occidental de Marruecos, no es romper relaciones con Argelia para favorecerte a ti, no es eso. La diplomacia no es venderse, no es vender todo lo que uno tiene y ceder ante todo. Entonces yo creo que este es el problema de la política exterior de Sánchez, que no ha sabido llevar una política exterior, y desde luego que tiene que haber un mensaje en común de toda la Unión Europea. Benjamín, Luis, tenemos que dejarlo aquí, que me dicen que nos quedamos sin tiempo. A ustedes, muchas gracias por acompañarnos esta noche y mañana volvemos a la misma hora. Gracias.